¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en noticieros en línea, en redes, para platicar con un hombre importante en la democracia, en la historia de los institutos electorales, con Lorenzo Córdoba, expresidente del INE. Muchas gracias por aceptar esta invitación y esta charla. Buenas tardes. Al contrario, Toño, gracias, Miguel, un privilegio estar con ustedes. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo definiría Lorenzo Córdoba el momento, el por qué pasa la democracia mexicana actualmente y qué ve a futuro hacia el 2024? Bueno, Toño, yo creo que vivimos un momento complicado y muy desafiante. Nosotros llegamos hasta acá luego de una apuesta histórica por construir democracia, sobre todo, pero no solo, pero principalmente en el ámbito electoral. Y creo que ha sido una apuesta bien lograda. El sistema electoral mexicano es reconocido a nivel internacional como un punto de referencia y además nos ha permitido procesar la diversidad y la pluralidad política que existe en el país de manera pacífica y de manera eficaz. La historia de los últimos 9 años, 10 años, desde que en 94 el IFE fue sustituido por el INE, es una buena prueba de ello. Entonces a la fecha se han organizado 334 elecciones en el país y en ninguna ha habido un solo conflicto postelectoral. Además de que estas elecciones han traído como consecuencia un periodo de alternancia nunca antes visto en nuestra historia. Entonces creo que esa es la mejor prueba de que la construcción de un sistema electoral que nos permitiera elecciones libres y auténticas fue exitosa. Y sin embargo, pues hoy, y este es un fenómeno global, no solo mexicano, el sistema electoral, los órganos electorales, como todos los órganos de control, pienses en la Suprema Corte, el INAI, etcétera, están en la mira y enfrentan desafíos no menores. El principal de los desafíos, o los dos principales, si me permites, son por un lado los acosos desde el poder. Ajá. Y esto implica una gran paradoja. Hace 30 años los problemas de la democracia, los riesgos de la democracia venían desde fuera de la democracia, golpes de Estado, revoluciones para subvertir el orden democrático, etcétera. Y en cambio hoy vienen desde adentro, paradójicamente de quienes han sido los principales beneficiarios de las condiciones democráticas, es decir, de quienes ejercen el poder. Y por el otro lado, el otro desafío que te señalaría es que, y esta es una paradoja, a pesar de que construimos un sistema electoral muy fuerte, no logramos construir una cultura política democrática de la que los actores se hicieran cargo. ¿A qué me refiero? Que hay una gran deslealtad con las reglas del juego democrático por parte de los distintos actores políticos y esto coloca a las autoridades electorales en una zona de riesgo porque son muy exigidas. La cantidad de que acaba de arrancar el proceso electoral y la cantidad de quejas que el INE y el Tribunal Electoral tienen que resolver por violaciones a la Constitución, por actos anticipados, es decir, por violaciones a las propias reglas que pactaron los actores políticos, es muy importante. Yo creo que la democracia, afortunadamente, es una buena construcción. Creo que hay empaque para que el sistema electoral, el INE, el tribunal, los órganos electorales locales aguanten, digámoslo así, se sobrepongan a estos desafíos. Pero bueno, también hay que reconocer que la democracia vive momentos muy delicados en México y en el mundo. Ay, claro. Momentos de riesgo y de eventuales regresiones antidemocráticas, ¿no? Que hay que conjurar, por supuesto. Los organismos electorales con su actual composición y con las leyes, normas y reglamentos que tienen que manejar, ¿son hoy organismos confiables en los que podemos confiar los mexicanos? Sí, sin duda, pero creo que la construcción de la confianza es algo que se tiene que probar día a día. Es decir, no se puede pedir cheque en blanco. Yo creo que sobre todo después, por ejemplo, de que fracasó el plan A primero, la reforma constitucional, y el plan B de reforma electoral, porque la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional, el Instituto Nacional Electoral mantiene la fortaleza principal que es su estructura. Hay que recordar, Toño, que el plan B planteaba la desaparición del 85% de las plazas de quienes son los profesionales que nos permiten tener mesas de votación y elecciones auténticas a lo largo y ancho del país. Afortunadamente ese plan fracasó y desde ese punto de vista, esa que es, así lo digo yo, la columna vertebral del INE está intacta. Sin embargo, claro, hubo una renovación en el Consejo General y hoy existe una incertidumbre, una duda respecto de si este Consejo, esta nueva integración parcial, porque hay que recordar, Claro.
Recordar a la audiencia que de 11 cargos en el Consejo se renovaron solamente 4. Si esta renovación parcial del Consejo va a permitir que siga siendo un órgano imparcial, autónomo, que aguante y no ceda en consecuencia de las presiones que los actores políticos y que el propio poder cierne sobre ellos, y si va a seguir siendo un árbitro independiente y confiable. Yo creo que lo va a hacer, sobre todo porque la mayoría de quienes están hoy en el Consejo, pues siguen siendo, son los que estaban y que y organizaron elecciones confiables en el pasado. Es decir, hay una mayoría de consejeros institucionales, y yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso de asentamiento y redefinición de las reglas de funcionamiento del propio colegiado. Pero en tanto esto ocurre, claro que se mandan mensajes que no son necesariamente los más positivos. El que hoy se hable de un consejo dividido en 2 bloques y que la presidencia esté en el bloque minoritario, pues habla de mensajes que no necesariamente son los mejores a esa estructura. Tampoco son buenos mensajes para los propios partidos políticos, porque los partidos todos, cuando vean un resquebrajamiento en la integración del órgano, pues por ahí van a tratar de meter cuña para sacar pues, raja respecto de sus propios intereses. Y tampoco es un buen mensaje, y con esto cierro, hacia la ciudadanía, porque manda por cierto, esa ciudadanía que en el pasado reciente, en un par de ocasiones, salió a defender a su institución, a una institución que asumía como propia. Entonces, yo creo que la confianza es un proceso muy lento, gradual y paulatino. Construir confianza es algo muy difícil, y perder confianza es algo que ocurre de manera muy rápida. Y por eso yo creo que en el INE bien pronto tienen que entender que están en una situación en la que tienen que mantener e incrementar la confianza en la institución. Y eso implica mandar mensajes ciertos y claros. Y claro, la división, las posturas distintas que siempre enriquecen la vida del colegiado, no necesariamente son la mejor manera de proyectar hacia afuera los mejores mensajes, y en ese sentido no necesariamente sirven para construir confianza. Entonces yo creo que el INE tiene un desafío enorme en mantener esa confianza ciudadana y demostrar que sigue siendo un árbitro independiente, imparcial y autónomo. Miguel, habló del acoso desde el poder. Sí. Y paradójicamente, y hablaba hace un momento en la conferencia de los presidentes y las violaciones a la Constitución. Sí. Citó Felipe Calderón, Peña Nieto, 2 violaciones a la Constitución, 3 Peña Nieto, datos más, datos menos, y hablaba de que todavía no empieza el proceso electoral formal, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene 17 violaciones a la Constitución. Determinadas por el tribunal. Exacto. Ahora, datos ciertos. Ahora, ¿cómo este acoso desde el poder que ha llevado a constituir un INE en donde pareciera que ya de pronto se acabó el cuestionamiento, porque ya está un grupo afín al poder al frente del INE, aunque la mayoría esté todavía en el contrapeso, en el equilibrio? Pero ¿cómo entender que está este acoso desde el poder y el presidente tiene una aprobación importante? O sea, si desde el punto de vista de alguien que es árbitro, que fue árbitro o sea, ¿cómo entender esta parte? Y que además esa sociedad, o si fue un sector de la sociedad, va y defiende al INE. O sea, pareciera una paradoja, pareciera. ¿Cómo explica eso? Bueno, a ver, 2 cosas. Primero, yo creo que la aprobación del presidente sigue teniendo su principal explicador en su capacidad comunicativa. Es decir, la mañanera sigue siendo un poderosísimo herramienta de comunicación en el que el presidente pues, logra construir esa base de consenso que paradójicamente contrasta con la aprobación de muchas de sus políticas. Y si tú te vas a la aprobación política por política, por supuesto que se ha repartido dinero como nunca antes en la historia. Por supuesto que la política de los programas sociales es de la que mayor aceptación tiene, pero incluso esa está muy por debajo en términos de aceptación y aprobación que la aprobación que tiene el presidente como figura pública. Claro. Entonces, no nos metamos en temas de inseguridad, porque pues ahí está claramente reprobado. Y sin embargo, entonces yo creo que el presidente ha sido muy hábil en lograr diferenciar lo que son la valoración de sus políticas de él como persona, como figura, como ese sujeto político que todos los días se dirige a la ciudadanía en un lenguaje que la ciudadanía asume como propio.
Entonces yo diferenciaría eso por un lado. Claro, ese es el mismo espacio, por cierto, en donde reiteradamente, una vez y otra vez, se sigue violando la Constitución porque el presidente no logra vencer la tentación, que no es solamente suya, la han tenido todos, de interferir con la política electoral. Y eso está prohibido por la Constitución. Ahora, por el otro lado, yo creo bueno, no escuché hoy la mañanera el día de hoy, y no sé qué opinión, si ella se haya pronunciado o no respecto de lo que ayer la Comisión de Quejas, redefinida hace algunas semanas en el INE, pues le aprobó una medida cautelar por unanimidad, por cierto, pues muy severa, no solamente porque reitera que en 3 ocasiones nuevamente en 3 mañaneras violó el presidente la Constitución, sino además, dado que es un acto reiterado, ordena una tutela preventiva, es decir, le dice al presidente, no lo vuelvas a hacer, hay una advertencia, y además por primera vez se le obliga al presidente a comenzar sus mañaneras diciendo que el presidente no puede hablar de política ni de electoral, que no puede hablar de partidos, sino puede hablar a favor o en contra de los candidatos. Nunca había ocurrido que el presidente tuviera que decirlo, aunque estoy seguro que inmediatamente después va a volver a violar la Constitución, porque es más fuerte que él. O sea, que el presidente siempre ha vivido en campaña y va a seguir haciéndolo. Pero yo creo que justamente ese es el gran desafío. Yo creo que el que la ciudadanía saliera y defendiera al INE, con dependencia de la aprobación del presidente, que insisto, hay que medir la parte. No son 2 polos distintos. Muchos de los que salieron a defender el INE sin duda coinciden con las políticas o con la figura del presidente, pero pues el INE es algo que trasciende al presidente. Es más, muchos reconocen, aún estando a favor del presidente, que es el INE el que permitió la llegada del propio presidente. Algunos no, algunos creen que el INE hizo ser un fraude, que ganó a pesar del INE, pero bueno, esos son fanáticos, y frente a eso hay poco que hacer, digamos, ¿no? Pero yo creo que justamente por eso el INE tiene que comprender que el que la gente ya salió a defenderlo fue no porque fue un antagonista del presidente. El presidente siempre pretendió que el INE fuera un antagonista y el INE nunca quiso confrontarlo, pero tampoco dejarse, tampoco subordinarse, tampoco someterse, como es la pretensión gubernamental. Y eso es lo que lo convirtió en un árbitro, digamos, independiente, porque no solamente sancionó al presidente, sancionó a quien violaba la ley, incluso a la oposición. Y esa es la clave, creo yo, de la confianza ciudadana que llegó a estar, y habrá que ver en dónde está ahora, en niveles del 74-75%, es decir, que colocó al INE pues como la institución civil del Estado mexicano con mayor confianza pública, incluso más que la presidencia de la República. Desde el punto de vista estructural, hablaba ahorita del tema de las enorme número de quejas. Aquí en Guanajuato, sí, las autoridades, los partidos se han quejado. Dice, es que están resolviendo quejas del 2021. Sí. Hay incluso quejas del PAN contra el PRI y hoy están de la manita y, o sea, dice, ¿cómo está? Esto puede ser, puede convertirse en una losa, en algo que pueda obstaculizar la equidad, la equidad y la confianza, el aval de los partidos a los resultados de 2024, este retraso, enorme. Sí, sin duda el retraso, Miguel, pero sobre todo lo que vayan a hacer de aquí para adelante. Es decir, paradójicamente muchas de esas quejas que vienen de atrás son quejas que deberían resolverse bajo la vía de los procedimientos especiales sancionadores, que se supone que es un mecanismo expedito para resolver las propias quejas, porque se supone que el objeto es reparar un eventual daño o sancionar un eventual daño antes de que genere un efecto, digamos, irreparable en la elección. Y esto no ayuda. Ahora, yo creo que el gran desafío, sin duda eso se tiene que depurar y tiene que, hombre, lo ideal es que se arranque un proceso electoral sin pendientes. Pero sobre todo creo que el desafío viene para adelante, Miguel. Porque creo que este es un proceso que va a comenzar, que ya está comenzando con un número inédito de impugnaciones. Es normal cuando lo que vimos en los meses pasados fue, hombre, creo que nadie de los escuchas duda que Xóchitl Gálvez va a ser la candidata presidencial de la oposición y Claudia Sheinbaum del gobierno.
pero se supone que todavía no sabemos porque no han arrancado ni siquiera las precampañas. La Es decir, simulación. claro, estamos frente a actos de simulación, por cierto, consentidos por las autoridades electorales, por el INE y por el Tribunal Electoral. Por eso, ahora, el gran problema que va a tener que enfrentar INE y Tribunal es cómo van a resolver las quejas, porque en este momento, desde que arrancó el proceso electoral y hasta el 5 de noviembre, cuando arrancan las precampañas, estamos en un periodo que se conoce como de prevención, en donde nadie puede moverse porque es un periodo indispensable, se dice, porque ya arrancó la elección, para garantizar la equidad en la contienda. Entonces, pues ya están cayendo quejas, lo cual, por cierto, habla de cierto grado de cinismo, de la oposición en contra de Claudia por actos anticipados de campaña y del gobierno, de la coalición gobernante en contra de Xochitl por violación, por actos anticipados de campaña. Es decir, en este contexto, ese es un contexto de arbitraje muy complicado. Y el propio INE se complicó la vida porque ya se permitieron actos que de verdad, a menos que de veras nos chupemos el dedo, creo que nadie cree Claro. que Xochitl no va a ser la candidata presidencial y que Claudia no va a ser la candidata presidencial. Es decir, creo que ninguna de las dos estaría dispuesta a firmar un documento diciendo, no, lo que hicimos fue para otra cosa y no queremos la candidatura presidencial. No, Claro, hombre, claro. no nos chupamos el dedo, van a ser las candidatas. Y en ese contexto, pues claro que el INE va a tener que comenzar a sacar tarjetas amarillas, espero no rojas, pues para poder conducir la cosa. En eso, Pero sí de la tarjeta amarilla. yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sobre todo porque, a ver, el problema es la acumulación de tarjetas amarillas. Ajá. Ese va a ser un programa más adelante. Sí sirve, aunque yo creo que eso también los propios actores lo van a manipular y lo van a utilizar. ¿A qué me refiero, Toño? Yo creo que quien pierda, fíjate la paradoja, va a acusar, porque alguien va a perder, ¿eh? Claro, sin duda. Digo, sí. O sea, habrá quien ganará, pero habrá quien perderá. Claro. Y de las candidatas, para ya ponerles nombre y apellido, de las candidatas que ya tenemos, pues alguna ganará, la otra perderá. Y habrá que ver qué pasa con nosotros, con los candidatos independientes. No hay que adelantar vicio, falta mucha historia, MMC, falta mucha historia por recorrer. Pero lo que estoy casi seguro es que quien pierde va a denunciar a la que ganó, acusándola de actos anticipados de precampaña. Es decir, se están ya sembrando desde ahora las narrativas de litigio y de descalificación de los triunfos. Y eso no le conviene a nadie. Entonces, yo creo que las tarjetas amarillas sí sirven, pero sirven sobre todo si se aplican enérgicamente y si tienen algún tipo de consecuencia. Es decir, yo no soy proclive a bajar candidaturas, pero la ley, no el INE, la ley dice que quien cometa actos anticipados de precampaña se le negará el registro como precandidato. Es decir, están jugando en una zona de riesgo en el que la autoridad electoral tiene que ser muy clara con los mensajes que En manda. un país, Lorenzo, nos quedaríamos sin candidatos, porque eso pasa a nivel sería una mundial, pero en Guanajuato que hay candidaturas al gobierno del estado, los 300 distritos federales, los espacios para las senadurías. Es una simulación que... Por eso, Toño, la importancia de llamar a la responsabilidad democrática de parte de los actores políticos. Ya en el pasado el INE, por otras razones, no por actos anticipados, sino por violaciones a las reglas de fiscalización, el INE dio de baja candidaturas, porque está prevista como sanción en la ley y eso generó una crisis política. Ahora, nunca habíamos llegado a la elección presidencial, pero a ver, creo que el día en que se baje un candidato a la presidencia por parte de la autoridad electoral, vamos a estar en una situación de una enorme complejidad. Por eso hay que exigirle a los que están aspirando a que se comporten con altura, porque parece que están jugando al desafío. Yo sigo, total, no se atreven. A ver, cuidado, ¿eh? Y si se atreven, ¿qué nos pasa? Es decir, creo que este es un momento en el que espacios como este son privilegiados para hacer un llamado a la responsabilidad de los actores políticos. Porque además, como dices, es una elección enorme. Hay más de 20.300 cargos en disputa. Así es. Hay estados como este en el que los ciudadanos van a tener 6 boletas electorales sobre las que pronunciarse, 3 federales y 3 locales. Es decir, es una elección total. Y desde ese punto de vista hay que cuidarla, porque lo peor que nos puede pasar es que las elecciones no logren ser el espacio para resolver pacíficamente las controversias. Y cuando la violación de las reglas está al orden del día, pues tarde o temprano hay alguien que se va a sentir legitimado para patear la mesa. La realidad no debe regular el derecho electoral y no el derecho electoral regular la realidad, porque hoy la realidad pues indica
que Xóchitl va a ser candidata, que nadie pinta bardas. O sea, vivimos una realidad que el derecho electoral difícilmente puede contener. Pero sí, no, totalmente. Incluso yo te lo diría así, me gusta cómo lo planteas. Yo te diría, es que las reglas se hicieron para regular la política. Y hoy parece que las reglas se están ajustando a la política, a la realidad, para decirlo a tus palabras, y no al revés. Es decir, cuando el derecho se amolda a la realidad, a la política, y no la política, la realidad, a las reglas, tenemos un problema. Sobre todo porque al final del día, declarar un ganador y declarar perdedores es algo que solamente se puede hacer legítimamente a partir de las reglas. Y si las reglas las estuvimos violando, vulnerando, amoldando a la voluntad de las políticas y de los políticos, pues entonces vamos a tener un problema el día de mañana, y creo que es muy delicado que estemos jugando con eso, ¿no? Por eso son escenarios posibles. Por supuesto, las reglas no solamente se deben cambiar de vez en vez. Ajá. Yo digo que para cambiarse también hay reglas para cambiar las reglas. Claro. Y por lo que nos dijo la Corte es que la mayoría violó todas las reglas democráticas para cambiar las reglas, por un lado. Además de que por primera vez estuvimos frente a una reforma electoral que no fue pactada, que no fue consensuada, sino impuesta por una mayoría. Yo tengo los votos y estas son mis reglas, y se joden todos los demás. Estas prevalecen. Perdón por lo de se joden. No, está bien, aquí. Pero así fue, así lo dijeron, ¿no? Mi punto es, habrá momentos para cambiar las reglas, pero ya el juego empezó. O sea, tú no defines, no cambias las reglas fuera de lugar, claro, a la mitad del partido. Exacto, claro. Las cambias antes y con un consenso previo. Cuando el partido ya empezó, pues hay que jugar conforme a estas reglas y hay que exigirle a los actores políticos, a los partidos, por cierto, que son los autores de estas reglas, que ahora se ciñan a ellas. Y al árbitro, pues hay que exigirle que sancionen las faltas, porque si no, el partido se le podría ir entre las manos. Y eso no le conviene a nadie. Convertido en lo que fue Lorenzo Córdoba, un villano favorito del presidente, de López Obrador, algo hubiese cambiado. O sea, hoy que en retrospectiva echas la mirada hacia atrás, algo hubiese cambiado Lorenzo Córdoba de lo que hizo como presidente del INE en este momento tan complejo, viviendo el acoso desde el poder, siendo un señalado constante desde las mañaneras. Y aún todavía. Sí, aún no se ha acabado. Exactamente. Mira, algo hubiese cambiado. A ver, se cometieron errores, pero yo te diría, no en relación con el trato con el poder. Sí, hubo errores y hay cosas de que debe haber cuidado mucho más. Por ejemplo, fui muy naif, no asumiendo como presidente del INE que el espionaje telefónico, entre otros, pues no solamente existía, sino que sigue existiendo y es lamentablemente algo que ocurre con una total impunidad. Tal vez me hubiera cuidado más en mis llamadas telefónicas desde el principio. Sí. Pero mira, a ver, vivo tranquilo, que no hayan logrado sacar más que eso o mentiras, como que se gana más que el presidente. Es que lo que está prohibido no es ganar más. Lo que está prohibido es tener una remuneración mayor a la del presidente. Hay que leer la Constitución. Y los que han estado incumpliendo la Constitución, y por cierto, el mandato en la Suprema Corte de Justicia, son quienes no han definido cuánto es la remuneración del presidente, porque la remuneración no es nada más el sueldo, claro, son las prestaciones y los beneficios en especie derivados del cargo. Y bajo esa premisa, no se ha aclarado cuál es la remuneración del presidente, pero les apuesto que nunca tuvimos en el INE una remuneración mayor. Pero es lo de menos. O sea, por cierto, creo que hoy ya puedo decir que claro que ofrecimos en algún momento bajar el sueldo de los funcionarios del instituto. Es más, nos lo intentamos bajar antes de que llegara este gobierno. En 2017 el INE fue el único órgano del que yo tengo memoria que intentó bajarse en el contexto del gasolinazo y del descrédito que el anterior gobierno hizo del INE, ¿no? El sueldo. Luego el Tribunal Electoral nos lo impidió ante la impugnación que hizo alguno de los compañeros. Pero cuando llegó este gobierno, claro que planteamos que atendiendo a la preocupación se disminuyeran los salarios, no remuneraciones, de los consejeros y de altos funcionarios del Estado. Claro,
a un nivel que no afectara a la estructura del Servicio Profesional Electoral, porque esos hay que cuidarlos, esos son los que le ponen la pierna dura a los gobernadores, a los alcaldes, ¿no? Esos son los que hacen elecciones, esos son la élite del instituto. Y la respuesta que tuvimos es no, aquí se lo bajan a lo que dice el presidente. Pues perdón, el presidente no le manda a un órgano constitucional autónomo, y menos cuando ellos mismos están violando la Constitución y la ley. Dicho lo anterior, no, yo creo que en lo que fue la defensa, que era tu pregunta, y perdóname darle vuelta, en lo que fue la defensa de la institución frente al acoso y los abusos del poder, frente a los intentos de captura, frente a los intentos de desprestigio, frente a los intentos de amedrentamiento de los que fuimos objetos desde el poder, no cambiaría nada. Y justamente creo que lo que se hizo es justo la mejor prueba de que se hizo lo que se tenía que hacer, es que la gente salió y defendió al INE y salvó al INE frente al intento de desmantelamiento que desde el poder se hizo. El INE fue objeto de 5 grandes, digamos, rutas de acoso. El desprestigio público de la institución. Acoso penal, acoso de amenazas de juicio político. Incluso se amenazó con ir a nuestros domicilios en buena parte de turbas enojadas. En los recortes presupuestales. Bueno, fuimos y nos defendimos. Por cierto, en algo que hoy constituye un precedente muy importante para que ahora eventualmente la Suprema Corte y el Poder Judicial se defiendan frente a eventuales atropellos de la mayoría en una definición del presupuesto. Nos defendimos también frente a los intentos de reforma legal que querían desmantelarnos. Y también creo que el INE fue exitoso en defenderse frente a los intentos de captura. Es decir, creo que hoy el INE sigue siendo un órgano con un empaque para defender, para garantizar, digámoslo así, la conducción autónoma e independiente de las elecciones. Una última pregunta de mi parte. ¿Cuál es el rol, el deber o la obligación del elector de cara al proceso electoral que ya comenzó y que culmina, que tendrá punto importante en las votaciones de junio? Y lo pregunto porque, de alguna manera, en el país, el número de personas que votan va como ciudadanos de la experiencia como Lorenzo. Mira, yo creo que involucrarnos y asumir una cosa. La democracia no nos cayó de lo alto, no nos la regalaron, no fue una concesión graciosa del poder, ni el logro de una sola persona, de un partido, de una ideología, de una fuerza política. Es una construcción colectiva y las conquistas democráticas se le arrebataron al poder. Y creo que, como los derechos, es la misma historia, digamos, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, asumir eso es el punto de partida de, en consecuencia, asumir también que a la democracia hay que cuidarla. No podemos pretender que alguien más cuide la democracia por nosotros. Si nosotros somos los autores de esa conquista democrática, somos los responsables también de preservarla. Terminaba mi conferencia citando a un autor que me encanta, ni modo, perdónenme el academicismo, soy un académico, Claro, voy a la academia, ¿no? Ya estoy yo también. Sí, exacto. Entonces, pero cito a un autor que a mí me gusta mucho, John King, un politólogo australiano, que escribió un libro que se llama Vida y Muerte en la Democracia. King analiza cómo las democracias a lo largo de la historia han surgido, desaparecido. Lo que dice King es que la muerte de una democracia puede verse a lo largo de la historia debido a números de factores muy distintos. Pero siempre hay que están presentes 2 elementos. Uno es que siempre hay alguien que busca destruir la democracia. O el actor, dinamitarla, y eventualmente lo consigue cuando una democracia muere. King dice que ese es el culpable de la muerte de la democracia. Él o los culpables de la muerte de la democracia. Pero también King dice que siempre cuando una democracia muere, hay otros que por desidia, por indolencia o por miedo, dejan que los primeros, que los culpables actúen. Es decir, se vuelven también cómplices de la muerte de la democracia porque son responsables, dice John King, de la muerte de la misma. Y yo creo que esta es una idea muy poderosa para hacernos cobrar conciencia de que nadie va a salvar a la democracia más que nosotros.
porque nosotros somos los constructores, además los usufructuarios de la democracia. Gracias a que logramos conquistar democracia, hoy nosotros con nuestro voto podemos ser quienes decidimos premiar y por lo tanto mantener en el poder a quien hace bien su trabajo o castigar echándolo del poder con votos. La democracia es el único mecanismo que ha inventado la humanidad para echar, eso lo decía Karl Popper, para echar a malos gobernantes sin derramamiento de sangre. Y eso es una gran cosa que nos toca cuidar, porque si no la cuidamos, se nos va entre las manos y no se vale después lamentarnos. En ese sentido, yo creo que hay que involucrarse, y cuidar la democracia significa participar en todos los ámbitos que nos toque participar. Participar, por supuesto, como si somos convocados para ser funcionarios de casilla, participar como electores, involucrarnos en las campañas y luego, después de las elecciones, también exigirle a los gobiernos que cumplan sus promesas y eventualmente sancionarlos con nuestro voto, con la protesta pública, cuando no la cumplan. Es decir, si el ciudadano se desprende de la democracia, se desentiende, si no se involucra, si no comprende la importancia de involucrarse, pues al final se vuelve un responsable, eventualmente, de la pérdida de la democracia. Cómplice al final, sin duda. De mi parte, también una última pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cómo está la democracia en México? O sea, el estado de salud. Y sobre todo, tomando en cuenta que va a terminar este presidente, y me parece, es una percepción personal, presidente que, además como una figura, vino a romper todo lo que tiene que ver con el sistema el crear un movimiento, un partido, que no sé qué vaya a pasar con este partido después del 2024, y qué va a pasar con los partidos como el PAN, como el PRI, que se tienen que fusionar para polarizar. Es decir, ¿qué futuro? Y en esta misma lógica de esta narrativa que ha planteado Lorenzo Córdoba de la muerte, ¿qué estado de salud tiene la democracia mexicana? ¿Y qué gane quien gane en el 2024? Aquí he discutido con Toño en algún momento y dice, es que hay un riesgo de que el presidente va a seguir influyendo. No puede ser que no creo que López Obrador se vaya a ir a su rancho y no vaya a hacer política y no vaya a querer influir. ¿Qué a futuro ve? Bueno, yo creo que tentaciones autoritarias las hay, las ha habido y las va a seguir habiendo. No sería, hay que ver qué pasa, y no se vale especular. Pero yo creo que la historia también nos enseña muchas cosas. Yo creo que si el presidente cree que va a poder seguir influenciando después, olvida la historia del país, porque quien llegue se va a sentar en la silla presidencial y esa es una, no voy a decir como Villa y Zapata que digan está maldita esa silla, no, pero es una silla con un enorme peso y un enorme poder. Entonces, pero más allá de eso, yo creo que es especular sobre qué va a ser el presidente. Yo creo que, como todo gobierno, este gobierno nos ha dejado cosas que vale la pena rescatar. Creo que se puso el énfasis en los más desfavorecidos y en los más descontentos con los resultados de la democracia, y eso es algo que deberíamos aprender. Si López Obrador ganó en 2018, no solamente fue por su tenacidad y su constancia, fue también porque supo comprender ese descontento legítimo y justificado que está allá abajo. Ahora, otra cosa es si realmente resolvió los problemas, porque yo creo que los problemas estructurales la justicia social sigue siendo un pendiente, una promesa incumplida desde la época de la Revolución. Y que se haya disminuido la pobreza, aunque hay que comparar, ver si es cierto que esa disminución resuelve la condición de vida de la mayoría, porque también se incrementó la pobreza extrema, claro, la pobreza de necesidades, digamos, ¿no? De las necesidades básicas. Pues más allá de eso, creo que nadie puede decir a echar campanas al vuelo, porque sigue siendo un país con una pobreza indignante y ominosa, y con una desigualdad que no se ha resuelto, y con una corrupción que allí está, por mucho que se diga lo distinto, lo diferente en el discurso público. Es más, hay casos de corrupción que son impunes, porque son protegidos por el poder actual. Y pues la violencia pues está allí. Pues todo eso genera insatisfacción. Y yo creo que en el futuro tendremos que hacer las cuentas con eso. Pero creo que hay que reconocerle al presidente y a este gobierno que se puso un énfasis en algo sobre lo que yo creo que llegue quien llegue, la oposición o que permanezca Morena, no podrá ser omiso ya.
Y ya hay que entender que si ese es el principal riesgo para la democracia, el descontento ciudadano. En mi conferencia hoy ponía cifras de cómo existe entre las y los ciudadanos mexicanos un creciente descontento con la democracia y una creciente tolerancia con el autoritarismo, precisamente porque crece todos los días el número de personas que te dicen yo estaría dispuesto a un gobierno autoritario si eso me resuelve los problemas más elementales. Es decir, a salvar la democracia significa que llegue quien llegue, gane quien gane, esos problemas efectivamente se ataquen, se resuelven, se avance en resolverlos. Pero yo creo que el principal legado negativo tiene que ver con haber instalado a la polarización, pero sobre todo la intolerancia en la política mexicana. Es normal que la polarización ocurra. Es más, en una democracia, en una campaña electoral, en campaña electoral, la polarización ocurre. Pues cuando estás discutiendo la presidencia de la República, ¿cómo no vas a polarizar? ¿Ganas tú o pierdo yo? O sea, ahí no hay de más, gana uno nada más. Dicho eso, pero la propia democracia tiene sus espacios institucionales para procesar esa polarización, son las campañas, ¿no? El problema es cuando esa polarización se adereza del que yo defino es el valor antidemocrático por excelencia, que es la intolerancia. Democracia significa tolerancia. Vivir en democracia significa reconocerle al de al lado, aun cuando tengas diferencias con él, legitimidad para vivir en ella como parte de una misma sociedad. Y lo que ha hecho el presidente ha sido construir la idea de que hay una sola sociedad, que hay un solo pueblo. El pueblo es total diversidad. Los únicos que asumen que el pueblo es único y que se puede expresar bajo una única voz, bajo un único manto, bajo una única sigla, son los fascistas. ¿Sí? El uso del pueblo como concepto unívoco, como concepto uniforme y homogéneo, hombre, nos lo enseña la historia. Es el concepto de Carl Schmitt, que es el concepto de pueblo de Carl Schmitt, que es el concepto que alimentó el régimen nazi y del que en Italia Mussolini sembró. Es decir, yo creo que ese es lo más delicado. La división, ojo, que no significa que todos teníamos que pensar lo mismo, nomás faltaba. Eso es lo que se pretende. La intolerancia instalada en la sociedad es algo muy preocupante. Y vaya, en la contienda política lo ves, y son tan peligrosos los que asumen que el pueblo es uno y hay que estar con el presidente, porque él es el vocero del pueblo. Se le eligió para ser presidente, no para ser vocero, y mucho menos del pueblo. Porque, me pueden insistir, el pueblo es una gente, como los que dicen que el presidente encarna todos los males. Es decir, es una visión maniquea de la política, de la sociedad, y perdón, la realidad es mucho más compleja que eso. Entonces yo creo que ese es el gran desafío que llegue quien llegue va a tener que revertir en el futuro. Porque este es el terreno fértil, ese es el discurso, es la narrativa que ha estado siempre históricamente detrás de los peores experimentos totalitarios de la historia. Perfecto, pues muchas gracias, Al Lorenzo. contrario, Toño Miguel, un verdadero privilegio estar con ustedes. Gracias por escucharnos, seguirnos. Buena tarde.